Así amaneció el entrevistado. Permítanme decirle a todos ustedes que hemos esperado esta entrevista creo que por meses. Y que no solamente se trata de todo lo que tiene nuestra hermosa hermana República de Colombia, sino que se trata de manera particular de un actor con un talento, creo yo, y sin hacerle ningún regalo con mis palabras, de un talento único, capaz de meterse en el personaje con tanta pasión que irradia esa energía a quien lo mira. Yo creo que Andrés Parra, que es la gran estrella que va a estar con nosotros, sobrepasa el mismo personaje. Creo que es un efecto emocional, de energía, que no lo tiene cualquier actor. Y con esta introducción saludamos a Andrés, que nos ha regalado este tiempo para entrevistarlo. Andrés, qué gusto tenerte aquí en Así Amaneció. ¿Cómo estás? Hola, no, el gusto es mío. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Andrés, hay un don que tienes que te lo comentaba y es que es tu sentido del humor. Dicen los científicos especializados en las sabidurías que el sentido del humor es un don privilegiado. Es decir, que solamente los seres, como decir, superiores de alguna manera, pueden contar con esa capacidad de transformar en sonrisas todo. Entonces me pregunto, ¿te vino contigo? ¿Vino con la fábrica? ¿Vino por una decisión? ¿Hubo un cambio en ti? ¿O así llegaste al mundo? Ay, no sé, yo creo que sí, yo creo que así llegué. Ujú. Yo no he hecho nada especial para... No, creo que hace parte sí de mi forma de ser. Creo que me ha acompañado siempre, la verdad. Pero también puede servir para evadir cosas, para no querer Sí. enfrentar cosas, situaciones, preguntas, estados. Yo creo que sí, yo creo que el humor es un arma, ¿no? Es un escudo, es una salida, es una respuesta. Yo creo que el humor, normalmente detrás de eso, sí, claro, se esconden cosas un poco más complejas. Como cuáles en ti. Yo creo que la inseguridad, la timidez, el miedo a la gente, lo ermitaño, lo introvertido, tal vez. Una de las cosas que hemos visto que siempre apuntas cuando te preguntan cuáles son tus grandes retos al momento de aceptar una obra, una serie, es eso, lo que acabas de decir, el miedo a la gente, el miedo a no ser aceptado, el miedo a que te pones a pensar, caramba, ¿le gustará a la gente este personaje? ¿Le salió bien? ¿Le salió mal? Eh, pero eso es lo que sin duda te ha llevado a hacerlo casi perfecto. A mí me preocupa es que se parezcan a los personajes, más que a la gente le guste, Ujú. porque nunca le va a gustar a todo el A todo mundo. el mundo. No es tanto por ahí, es más por el lado de cuando son estos personajes conocidos, de los cuales la gente tiene una referencia, sí me preocupa mucho llegar a una cercanía suficiente como para que el espectador acepte el juego y se meta en la historia y lo compre, digamos, y acepte la serie y la serie funcione. Es en esos casos específicos, pero yo nunca me siento a pensar, digamos, si a la gente le irá a gustar o no va a gustar un personaje, no, es más eso, es si vamos a lograr alcanzar el parecido que se necesita para que el personaje se acepte y por lo tanto una serie o una historia funcione, ¿no? En ese sentido. Pero cada historia, cada capítulo de tu vida profesional y dicho por ti y solamente nos aclaras o nos rectificas si lo entendimos mal, tiene una meta. Y bueno, cuando te tocó hacer a Pablo Escobar, recuerdo con qué alegría contabas al público que eso vino de la mano con el reto de comenzar a abandonar de alguna manera el hábito, adicción a la comida. Cuando te dijeron, caramba, sí, lo hace muy bien, pero vamos a tener que bajarle un poquito de peso. Y ahí van dos cosas que me gustaría preguntarte. Uno, no todo el mundo es capaz de aceptar que es adicto y tú lo has hecho. Y eso me parece fantástico, una humildad bastante grande. Y llegó justo con un reto profesional. Cuéntanos un poco de eso. Sí, no, en realidad
Claro, había la necesidad de adelgazarse para poder hacer el personaje, como que yo encontré en esa razón, pues una razón lo suficientemente poderosa para comenzar, digamos, ese proceso. Sabía que estaba en juego, pues, sacar adelante un proyecto y digamos que antes no había tenido yo una razón lo suficientemente fuerte como para realmente asumir algo así. Y digamos que comenzó. Eh, Ese proceso siguió después, continuó ya por un tema como muy personal de yo no querer, digamos, volver a estar por encima de 100 kilos. Y continuó, ahí aparece entonces también la bicicleta y empiezan a aparecer como muchas cosas que me favorecen, digamos, para continuar con la voluntad y para continuar con el deseo de seguir bajando de peso. Y al final, digamos, cuando el proceso termina, conversando yo con una colega mía que estaba un poco en la misma situación, es ella la que me hace ver el tema de la adicción. Entonces fue muy bonito porque yo me doy cuenta de la adicción una vez yo ya, digamos, estoy en el peso que quería. Y ha sido lo que me ha ayudado ahora, yo creo, de alguna manera como a mantenerme. A ver, esa información llegó en un muy buen momento. No sé qué hubiera pasado si esa información me llega comenzando, porque aceptar la adicción también es aceptar que no tiene cura y que es una enfermedad con la que hay que aprender a convivir. Tal vez eso al comienzo lo hubiera hecho mucho más duro, porque uno cuando comienza un proceso de estos cree que es temporal. Entender que la dieta nunca va a terminar es muy duro, es muy difícil y yo creo que por eso el éxito es tan pequeño, ¿no? El porcentaje de personas que realmente lo logran y se mantienen ahí es muy bajito. Yo creo que soy un afortunado en contarme entre ese grupo. Eh, pero es por eso, porque es muy difícil aceptar que esto es para el resto de la vida. Bueno, y cuando Eso a la gente le pega muy duro. ajá, y cuando uno dice esto para el resto de la vida, lo ve lejísimo. Entonces uno creo que se puede agarrar de los tips y de los consejos, por ejemplo, de otros grupos de adictos en recuperación, como los alcohólicos o narcóticos anónimos, que no se ponen a pensar en la vida, sino por este minuto, cada 24 horas, por segundos. No voy a decirle que no a la primera copa, porque ya no puedo manejar a la segunda. Entonces, son como tips que de alguna manera privilegian esta lucha que nunca va a terminar de la adicción. No, y de hecho existe, y creo que está en todos los países, los comedores compulsivos anónimos se llama, si no estoy mal, y es literalmente como con los alcohólicos. Hay un grupo y se reúnen, y ya están los 12 pasos, y hay ayuda psicológica, y en fin, uno al final del día puede que ya no tenga el cuerpo de gordo, pero la cabeza de gordo yo creo que lo acompaña a uno Por siempre, claro. hasta el último día, total, como el alcohólico. El alcohólico tiene cabeza de alcohólico, Así creo no yo, tome una copa por años. siempre. Y el día que afloje, cae otra vez. Y el día que uno afloja, cae otra vez. Digamos que en nuestro caso es distinto porque cuando la conciencia está cuando hay tanta conciencia del problema, digamos que tú te puedes descontrolar y eso significa pues, o sea, estamos hablando de 3 kilos, 4 kilos que uno se termina subiendo. Siempre hay un momento en el que uno vuelve y entiende lo que pasó y vuelve y frena y vuelve y retoma. Creo que para el alcohólico es más difícil, pareciera más difícil. Pero sí, definitivamente es eso, es para toda la vida. Andrés, una pregunta más para dejar este tema. Y es que siempre cuando pasan estas cosas que son tan interesantes de conversar y que significan también un alivio para quien nos puede escuchar, porque la soledad o creerse que es el único que se padece este tipo de cosas puede ser también un elemento para que se profundice este círculo vicioso. ¿Cómo pudiste romper ese círculo infame de la culpa que independientemente de qué tipo de adicción tengas, te lleva a seguir y a seguir? Es como el borracho, ¿no? Que se siente solo o se siente culpable porque es borracho y para quitar esa culpabilidad, pues vuelve a beber. No, yo creo que es que la culpa
O sea, la culpa se acaba en el momento en que uno corta con la rutina, con el círculo vicioso, con ese círculo, pues. Y yo corté el círculo desde el momento en que sabía que tenía que bajarme 16 kilos para poder hacer al patrón del mal. Entonces, a partir de ahí ya la culpa murió, ya no hubo más culpa. Bueno, te liberaste de eso. Mira, como nosotros tenemos algo súper implacable, que es el tiempo, quiero invitarte a que me acompañes. Tengo que ir un ratito a un corte comercial y volvemos para hablar de todas las excelentes ofertas que estamos viendo a través de las plataformas de tus producciones. Ya volvemos. Quédate con nosotros, por favor. Es Andrés Parra, esta gran estrella que mide 1,77 m, que anda en bicicleta, que ha encontrado un nuevo amor, que lo apoyó en su liberación y que sigue regalando este talento. Ya volvemos. Seguimos con Andrés Parra, este talento colombiano que ha venido proponiéndonos cosas fantásticas, como por ejemplo, una de las cosas que vimos en el Ecuador, Pablo Escobar, el patrón del mal, y le preguntamos sobre eso. Cada proyecto, cada experiencia profesional nos deja algo, una secuela más allá de todo el calificativo jurídico que pueda tener un personaje. ¿Qué le dejó a Andrés realizar esta obra? ¿Escobar? Sí, Escobar. Yo creo que Escobar fue una oportunidad muy bonita como para quitarme una venda de los ojos. Claro, es que yo no sé si yo tenía la venda, eso no lo sé. No, me abrió el panorama del país en el que yo nací, del país en el que estoy me aclaró muchísimas cuestiones, digamos, de la política actual, de la sociedad actual. Me regaló una radiografía de mi país y de la forma en que opera la justicia y la política de mi país. Y eso se lo agradezco muchísimo porque me dejó mucha más claridad. Yo creo que a nosotros nos cubre una ingenuidad política terrible, que nos hace un daño terrible. Y, y yo creo que Escobar me la quitó un poco. Me quitó esa inocencia, me quitó esa ilusión, me quitó esa esperanza, me volvió mucho más realista y mucho más, no sé cómo decirlo. Sí, no, eso, mucho menos ingenuo a nivel político. ¿Y eso te quitó lo suficiente para seguir, o sea, para no creer, para no seguir creyendo que hay transparencia en la justicia, que los poderes políticos siempre son limpios desde su origen? Tal vez te mostró de golpe la realidad que pasa en todo el mundo. Pero cuando dices ya te quitó la esperanza, ¿significa acaso que no, que ya no crees que eso vaya a cambiar y que siempre va a funcionar así, con oscuridad, con ilegitimidad, con crímenes, con Sí, intereses? estoy convencido de eso. Y eso Chávez vino ¿cómo se dice eso? A reconfirmarme. Tal vez no estaba tan pesimista y ya cuando llegó Chávez ya me terminó de dar la lección completa y tal vez con Chávez es cuando yo ya termino de creer en la política, o sea, donde ya definitivamente me doy cuenta en lo que se convirtió la política. Y yo creo que eso no lo va a cambiar nadie. Creo que esto va al contrario, va a empeorar. ¿Tú crees entonces que las próximas generaciones están condenadas a vivir algo peor que ahora entonces? No hay nada que podamos hacer. No, no hay nada que podamos hacer. Es Y decir, ¿qué podemos hacer? Hacer es decir, lo que venimos haciendo. La corrupción se convirtió en paisaje, la muerte se convirtió en paisaje, el atraso se convirtió en paisaje. Y Latinoamérica es una zona del mundo que está como condenada a eso, ¿no? A patinar en el barro y es muy poco lo que se avanza y ya. Y cada vez es más como la ley del más fuerte y el sálvese quien pueda, ¿no? Y yo no veo que eso vaya a cambiar. Y lo mismo, es la misma sensación entonces que te deja toda la corrupción alrededor del fútbol. Sí, es que, por eso te digo, es Todo. increíble ver, ya la corrupción se volvió paisaje, o sea, ya la corrupción no nos altera, ¿no? O digamos que sí,
nos puede alterar, pero no pasa absolutamente nada, ¿no? No, el poder del pueblo, digamos, el poder del ciudadano se terminó. Ya no hay marcha que valga, ya no hay manifestación que valga. Tenemos miedo, nos amedrentan, nos amenazan, nos asesinan. Entonces, pues, hay un control absoluto sobre la ciudadanía. Es muy difícil que un pueblo se una y realmente salga y logre un cambio. Y los países que lo han logrado, pues fue peor la cura que la enfermedad. Entonces, el panorama es absolutamente desolador. Es desolador. No hay nada. Entonces, qué podemos hacer para no tener una vida como así, como tan llena de desesperanza? Y paradójicamente tú tienes un sentido del humor bárbaro. Nacer Y y todo morir, y todas morir, las alegrías que da miedo. morir y nacer en otro lugar del mundo. Es algo que podríamos hacer, pero tampoco, porque eso no lo decidimos nosotros. Pero aquí ya no va a pasar nada. Ser felices, ¿no? Cuidar lo poco que tengamos, ya. Pero cambiar el mundo, eso no, eso no. Esto está en manos de una gente que está muy bien organizada y esto está muy bien estructurado y está muy bien organizado y está muy bien cuidado y está muy bien protegido y es impenetrable. Es impenetrable. Habría que, no sé, yo no sé qué habría que hacer, pero no hay nada que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Y hablando de hacer y de hacer cosas nuevas, también alguna declaración quisieras con respecto a que tu pelea ahora es otra, a diferencia de lo que algún día quisiste y te llamaba tanto la atención, ser famoso, actuar todo el tiempo. Hoy Andrés Parra tiene otras metas y otros entusiasmos al que le mete toda la pasión, entre paréntesis, típica de cada cosa que haces y que nos contagias. ¿Cuál es tu pelea de ahora? ¿Cuáles son tus nuevos retos ahora? No, mi pelea de ahora es que la cocina se mantenga limpia, mi pelea de ahora es ver cómo pasa el día, ver cómo distraemos a nuestros hijos, mm, y ver cuándo vamos a poder volver a la normalidad. Esa es como mi pelea de ahora. ¿Y qué hacer para no enloquecer? Como decía por ahí una vecina amiga mía, aquí lo que hay que salvar es cada día no enloquecer por el encerramiento. Exacto, eso es lo que yo estoy tratando como de vivir el presente. Eh, sí, ver hoy qué hay que resolver, qué horas son, eh, y esperar que el día pase, ver de qué manera uno puede ayudar también a los que la están pasando realmente mal y tener paciencia. Eso es un poco como la pelea ahora. ¿Y cómo en términos generales ves que el mundo está viviendo, experimentando esta pandemia? Y lo digo porque exactamente coinciden muchas voces. Entre esas es aprovechar este COVID-19 y esta pandemia mundial para cambiar, para convertirnos en otras personas. Pero hace un rato el mundo no va a cambiar, son estructuras impenetrables. Y entonces, como siempre, la humanidad tiene una contradicción pública y permanente, Andrés. Queremos cambiar, pero no se puede. Más ahora con esta pandemia. No, yo creo que los cambios son muy individuales, son muy personales. Yo creo que habrá gente a la que esta pandemia le habrá servido para darse cuenta de ciertas cosas. Habrá otra gente a la que no. Yo no soy un partidario, pues no creo en eso de que esto va a terminar en un cambio económico y en una reestructuración mundial. De eso no creo que sea verdad. Nunca ha sucedido y hemos estado en peores situaciones. Yo creo que por eso digo, todo volverá a su normalidad, ¿no? Todo volverá a su normalidad. La contaminación volverá a su normalidad. eh, Todo volverá a la normalidad. Lo que seguramente cambie sea la gente que entendió la pandemia para algo en especial, a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel de crecimiento como del ser. Pero que la pandemia vaya a mejorar a la humanidad, no, tampoco creo que sea verdad. ¿Y cómo te tocó a ti la pandemia? ¿Cómo te está tocando a ti la pandemia?
Pues yo estoy en el grupo de los privilegiados, digamos, de la pandemia. Gracias a Dios estamos todos bien, no nos falta un plato de comida, hemos podido quedarnos encerrados, no tenemos necesidad de salir, digamos, a buscarnos el día a día, como le está pasando a muchísima gente. Yo vivo en un país en el que casi que tienes que escoger entre que te mate el COVID o te mate el hambre. Eh, yo, gracias a Dios, no estoy en esa situación extrema. No tengo nada de qué quejarme, porque de verdad soy un privilegiado y lo único que estoy haciendo es esperando, dándole todos los días gracias a Dios de lo que tenemos, es decir, estamos igual encerrados, pero hay luz, hay agua, hay internet. Es decir, yo creo que ha sido más un momento como para medir nuestra, sí, tal vez nuestra paciencia, pero me parece también una actitud muy llorona y muy quejetas. O sea, hay gente que de verdad la está pasando muy mal, muy mal. Nosotros no, nosotros Sí, estamos, está, estamos muy estamos bien. pasando muy mal, sí. Finalmente, Andrés, ¿cuáles son después de esto? Bueno, pues terminará, como tú dices, el mundo volverá a su normalidad, entre comillas. ¿Cuáles son? ¿A dónde va, Andrés? ¿De qué manera vas a seguir haciendo que tu público, tus fans, podamos seguir disfrutando de tu talento? ¿Cuáles son tus proyectos próximos? No hay ningún proyecto próximo porque mi rubro es un rubro que paró por completo. Creo que va a ser el último en abrir. Eh, Así que estoy básicamente, no tengo ni la menor idea, no tengo ni la menor idea. Hay muchas propuestas, pero no hay nada concreto porque, por supuesto, es imposible concretar ahora algo. Eh, yo estoy aquí sentado esperando, pero no tengo nada, nada, no sé Como los nada. brillantes, como todos los brillantes del mundo, no tienen planificado nada, ni siquiera saben cómo van a vivir pasado mañana, pues son detalles que lo único que hacen es que yo compruebe que tú eres un ser humano privilegiado, Andrés. Porque exactamente, es así, es que es así. Cuando le preguntan, ¿usted qué va a hacer mañana? ¿Cómo se proyecta en un año? Pero si yo ni siquiera sé cómo voy a vivir la próxima semana. No tengo ni idea. En esto, si estuviéramos en la normalidad, te podría decir, mira, sí, estoy trabajando en este proyecto y ahora la idea es, pero en este momento no hay nada, no hay nada. ¿Y qué te gustaría que suceda? Me encantaría eso, volver a trabajar. Yo ahorita lo que más quisiera, y esa pregunta me la hago mucho, ¿será que vamos a volver a actuar, por ejemplo, o esto ya se terminó? Y a mí me va a tocar porque esto no volvió nunca a la normalidad, no sé, es que no, Uno no. lo único que me gustaría volver a la normalidad entendida como todos pudiendo volver a nuestros trabajos, a lo que nos apasiona, a lo que nos gusta. eh, Eso es lo que yo más quisiera que pasara, porque yo francamente no termino de acostumbrarme, digamos, a esta onda de las obras de teatro por Zoom. A mí eso me parece terrible, yo creo que en ese caso yo preferiría hacerme a un lado y ya. Entonces ahora esa es como mi pregunta. ¿Qué irá a pasar? No tengo ni idea. Yo no sé no sé. Ojalá llegue una vacuna o no sé. Todo es tan incierto y es una enfermedad tan extraña que lo que yo quisiera es eso, volver a salir, que la vida vuelva a estar normal, por lo menos normal. ¿Y qué personaje te gustaría ser? Por lo menos en la fantasía, en ese pedacito de minuto de tiempo en que dices, sí, voy a volver a actuar. Yo tengo pegado al corazón últimamente a Walter Mercado. Me fascinaría, Ah, qué interesante. me encantaría. Ese sería un personaje maravilloso para hacer. Pero, Pero como tú dices, mejor. pero no tengo ni idea. Pero ese me parece un personaje absolutamente hermoso, hermoso. Yo creo que yo no. ¿Y por qué? ¿Qué tiene este personaje que te llama la atención? Siempre me llamó la atención estando niño, yo lo veía mucho, siempre me llamó la atención, siempre me llamó la atención y ahora después de que salió el documental y lo vi,
como que confirmé todo lo que yo pensaba, lo que me sospechaba. Y es un personaje muy potente, muy salido un poco de mi línea, ¿no? De mi línea, digamos, entre comillas, villana, pero sí muy en comunión con, con el ser humano en su soledad, en su lucha interna, en su miseria, en su tristeza, que es lo que a mí más me gusta explorar, esa parte. Y Walter tenía eso muy marcado, yo no lo sabía. Pero un personaje, la historia de él es una historia muy triste, una historia muy dolorosa. Y eso me parece súper llamativo para uno entrar ahí, ¿no? Explorar eso, Caminar sobre esas huellas. claro, la decadencia, la soledad. A mí me gusta mucho esa palabra, la soledad me gusta mucho verla. ¿Y sentirla? Experimentarla. No, sentirla no tanto, pero sí explorarla, como analizarla, ver estos personajes en su soledad, ¿no? Eso es muy bonito. Andrés, se me acabó el tiempo. La verdad es que mientras más minutos pasaron, más interesante se puso esta entrevista y resulta que los tiempos en los medios son Murió. impecables. Sí, Ay, mi no vida. sabes cuánto te agradezco el tiempo que les daba así amaneció, esta charla de lo más informal. Y bueno, pues muchísima suerte y sea lo que sea que la brillantez de tu mente te ponga como próximo paso. Yo, María Josefa Coronel, anota bien lo que te voy a decir. Cualquier cosa que decidas será un éxito Ay, superior al que has venido teniendo, créeme. tan ¿Sí? bella. Así que un Gracias, mi abrazo vida. inmenso. Un beso gigante para ti. Ya pues, Andrés, muchísima suerte, Cuídate ¿no? mucho. Muchísima suerte. Cuídate tú también. Gracias. Chao. Andrés Parra ha estado con nosotros. Vamos a ir a un corte comercial y bueno.